Bueno, pues vamos a regresar con, con el culto a la Santa Muerte, vamos con la segunda parte. Y les hablaba yo de que, bueno, este símbolo cuya historia hemos visto eh, estos antecedentes de cultos coloniales, bueno, pues van a tener un resurgimiento en un contexto cultural específico, como veíamos según la definición más ferriana de sistema religioso. ¿Cuál es el contexto en el que resurge este símbolo? Bueno, pues en primer lugar, a nivel geográfico, estamos hablando del barrio de Tepito, pero en un momento muy particular, que es un momento en el que el barrio atraviesa por una crisis muy fuerte y en donde también se está dando una readaptación cultural. Esto sucede en Tepito más o menos a finales de la década de los 90. Tepito siempre ha tenido la fama de barrio bravo y de peligrosidad, pero en este momento pasan una serie de cosas muy particulares en ese sentido. Pero también es un lugar de mucha religiosidad, de profunda religiosidad. Si bien la mayoría de los tepiteños son católicos, tenemos también un auge muy fuerte de la santería en este momento e incluso también de cristianismo eh, histórico, pentecostal, es decir, de una serie de denominaciones que van empezando a tener fuerte presencia aquí en Tepito. Y por otro lado, por supuesto, es un territorio con una alta tolerancia a la ilegalidad, dado que las principales formas de economía son justamente ilegales, desde la piratería hasta, bueno, sí, por supuesto, la venta de drogas, el narcotráfico, la prostitución. Y hablando incluso no solo, bueno, de estas actividades sumamente peligrosas y violentas, sino también a nivel, por ejemplo, de el ambulantaje, que a final de cuentas es ilegal también y que es tal vez, o que fue durante muchos años la principal actividad económica de muchos tepiteños. En ese contexto de un barrio en crisis, muy religioso, muy vinculado a lo ilegal, surge este culto que de entrada es ilegal, ¿no? Desde el punto de vista institucional, en el sentido de que la iglesia lo rechaza, pero que tiene una respuesta concreta a tres problemas del barrio: el sentido de la muerte, el problema de identidad y las nuevas necesidades religiosas. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, en primer lugar, como les decía, Tepito siempre ha sido un sitio muy peligroso, pero en la década de los 90, la fayuca, estos productos que se traían de manera ilegal de los Estados Unidos y que se vendían en Tepito, va siendo sustituida por el narcotráfico. Esto sí va a generar una serie de enfrentamientos, la conformación de bandas que se van a estar disputando el territorio. Va a aumentar la violencia. Por ahí del año 2000 tenemos el famoso Tepitazo, bueno, hubo un operativo supuestamente contra la piratería en el barrio, a la policía se le salió de control y entonces gente del lugar y también venidos de otras zonas, pues empezaron a cerrar los ejes viales que limitan al barrio y se transmitió en vivo, ¿no? Por televisión, como algunos automóviles automóviles, camiones que transportaban mercancía, como por ejemplo hay unas fotografías muy famosas de un camión de pan Bimbo, otras de refresco, que son asaltados ahí sobre del eje. Entonces fue así como que regresó esta imagen negativa del barrio a nivel nacional. Entonces, por un lado, aumenta la mortandad juvenil. Esto desde el punto de vista psicológico es muy importante. Dentro de la psicología se maneja o se habla de lo que se denomina el saber de la muerte. Como les decía, todos sabemos que vamos a morir, pero hay un cierto límite de tolerancia que tiene que ver con la edad. Es decir, una sociedad ya sabe que sus miembros más ancianos son los que van a morir. Pero cuando empiezan a morir los miembros más jóvenes de una sociedad, eso causa una crisis a nivel comunitario. En ese sentido, empiezan a morir jóvenes
y eso genera una crisis en el saber de la muerte, en el sentido de la muerte en el barrio. La Santa Muerte va a dar una respuesta, una solución a este problema. En cuanto a la identidad, como se vuelve a formar esta identidad muy negativa, de pronto el culto a la Santa Muerte va a constituirse como un elemento identitario positivo, porque los tepiteños se van a ver como los anfitriones de este culto nuevo que está trayendo a un montón de personas y no solo de votos, sino también a la prensa, a los medios de comunicación. Y por supuesto también va a dar una respuesta a las nuevas necesidades religiosas vinculadas a la problemática concreta de las familias del barrio. Esta es una imagen de uno de los altares de Tepito. En Tepito hay una zona que es comercial, pero hay otra zona que es habitacional, que es donde viven, es la zona de las vecindades, de las casas, donde viven los tepiteños. En esta zona, desde el terremoto del 85, se empezó a configurar una nueva forma de expresión religiosa vinculada a los altares. Todas las vecindades antiguamente tenían en el cubo del zaguán en la entrada una imagen, ya sea de la Virgen o de algún santo, un símbolo religioso. Pero después del 85, cuando muchas vecindades se caen y se tienen que reconfigurar la geografía de Tepito, se empiezan a construir estos altares que son altares enormes, son prácticamente capillas que se construyen sobre la vía pública. Este es un altar ubicado en la calle de Labradores, dedicado al Señor de Chalma, pero que tiene también algunos otros elementos, ¿no? Como, bueno, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, San Charbel, San Judas. El dueño de este altar falleció, era un chico narcotraficante que falleció hace como 2 o 3 años más o menos. Entonces, bueno, tenemos estos grandes altares que se ubicaban así en distintos puntos del barrio, algunos más pequeños, otros más grandes, con murales, algunas construcciones muy particulares. Todos estos altares empezaron como a ser parte de esta nueva forma de expresión religiosa después de la reconstrucción del temblor del 85. ¿Qué sucede o por qué traigo esto a colación? Bueno, pues porque en ese contexto en el que de pronto todo el mundo está queriendo sacar sus altares a la calle, la señora Queta, que es la guardiana del altar de la Santa Muerte en Tepito, ella cuenta que en su familia ya eran devotos de la Santa Muerte. Es decir, como parte de esta devoción, de este catolicismo mágico, sí hay personas que tienen una devoción específica a alguno de estos santos, y ella manifiesta eso, que en su casa ya había esta devoción, y le regalan una estatua de la Santa Muerte enorme, ¿no? De tamaño natural, que ya no cabe en su casa. Entonces, en este contexto en el que empiezan a salir muchos altares a la calle, ella dice, bueno, ¿yo por qué no saco también mi imagen y le pongo un altar? Este altar, bueno, se construye en el 2001 en la calle de Alfarería. Ahorita por aquí debo tener el mapa. Aquí está. Esto que ven ustedes aquí es el eje 1 Oriente, el que va hacia la Merced. Y por aquí todos estos puntos, bueno, son lugares religiosos, pero déjenme ubicarles aquí donde, acá está Alfarería. Este es el punto en el que está el altar a la Santa Muerte. En este punto es bien interesante porque la Iglesia Católica mandó construir un altar enorme a la Virgen de Guadalupe, y cada día 8 del mes se le hacen misas que se llaman misas por la vida, obviamente tratando de combatir este culto que pues obviamente no se ha podido. Entonces, bueno, hacia acá está lo que es el eje 1 norte, el que viene de Buenavista hasta el Metro Tepito. Entonces, mucha gente sale de aquí del Metro Tepito, atraviesa estas callecitas y llega al altar de Alfarería. Ahorita regresamos al mapa. Este es un acercamiento. Aquí está la imagen de la Santa Muerte. La señora Queta entonces decide que salga su imagen, y el altar se ha ido modificando poco a poco. El aniversario del altar es el 31 de octubre, justamente.
Entonces está a punto de cumplir 19 años y ha ido evolucionando, ¿no? Las primeras veces pues era nada más una pequeña vitrinita eh, con la imagen de la santa, después ya le fueron construyendo una serie de cuartitos alrededor, en fin, se ha ido como, esto de aquí es un cuartito que se le construyó exclusivamente para las veladoras que se le llevan. Y de este otro lado, bueno, ya no se alcanza a ver del lado izquierdo, un local, hace muchos años la señora Queta tenía ahí un local como de fritangas, digamos, nocturnas para quienes andaban un poco tomando en el barrio a altas horas de la noche, pues fueran ahí de pronto a comer una quesadilla, un sope. Pero ahora es un local en el que se venden artículos relacionados con el culto. Entonces, bueno, pueden ustedes ver aquí, ya les decía, el acercamiento a la imagen que desde el momento en que salió ahí a la luz, causó mucha controversia en los alrededores, que entre las personas que a pesar de estar en el barrio no estaban acostumbradas a ver este tipo de imagen descarnada y mucho menos de tamaño natural como un símbolo central. Ahora, bueno, justamente la imagen, siguiendo un poco la propuesta de Víctor Turner, que dice que en los sistemas simbólicos hay un símbolo dominante en torno al cual hay otros símbolos menores. Bueno, la Santa Muerte es el símbolo central de este sistema religioso y se acompaña por otra serie de símbolos. Pueden ver ustedes aquí a un coordinador de la Santa Muerte porque el culto fue creciendo tanto, fue atrayendo a tanta gente que se empezó a necesitar a un grupo de personas que de manera voluntaria quisieran trabajar con Doña Queta en la organización de todo el ritual. Bueno, aquí la vemos justo dentro del cuartito en donde se venden las imágenes o todo lo necesario para el culto. Y como pueden ver ustedes en la imagen de abajo, Doña Queta, que es la especialista religiosa y que es la guardiana del altar de Tepito, pues es ya reconocida por la comunidad justamente como alguien que tiene un don particular y entonces llegan muchos tepiteños a pedirle alguna bendición, alguna oración. Vamos a hablar entonces del sistema ritual del culto a la Santa Muerte. El sistema ritual tiene también como base el catolicismo. Al igual que el símbolo, el ritual también es un ritual católico, sobre todo a partir del rosario, del rezo del rosario y de la misa, como rituales comunales, no generales. Aunque tenemos otros rituales menores que también se llevan a cabo en comunidad y otra serie de rituales individuales, ¿no? Que pueden ser, como les decía, tanto en el marco de lo privado, de mi altar privado, por decirlo así, como del altar, de estos altares comunales. Bueno, yo les comentaba, regresamos al mapa porque justo les decía que hacia acá tenemos, esto ya no se alcanza a ver en el mapa, pero más hacia el sur. Bueno, es que no sé si ustedes ven cuando muevo yo el ratón. Entonces, bueno, hacia la parte baja del mapa tenemos la calle de Manuel Doblado, la gente sale del metro Tepito, atraviesa y justo hay, bueno, ven ustedes una línea amarilla que les decía es el eje 1 Oriente y lo que sigue es una especie de parque, unas canchas de básquetbol y de fútbol. Desde ahí, es decir, desde ese eje se pone todos los días primero, que es cuando se realiza el rosario o la misa a la Santa Muerte a las 5 de la tarde normalmente, se pone toda una verbena, ¿no? Que va llegando desde la mañana, llegan los devotos para estar presentes, ya sea para hacer algún ritual o para estar a las 5. Sin embargo, sí, para el momento de las 5 esto está llenísimo. Ahorita vemos una imagen. Entonces, bueno, se ponen puestos, la gente va avanzando hasta llegar al altar. Y en esas calles, pues lo que ustedes van a ver son puestos en donde se manifiesta también la evolución del símbolo. Ahorita lo vamos a ver aquí de entrada. Bueno, pueden ustedes ver a unas catrinas, así como muy sexys. Tenemos también los puestos de ropa, vendedores ambulantes que venden cosas para los niños, porque la gente va en familia,
¿no? Otra vez les reitero, no es un culto exclusivo de narcotraficantes o asaltantes. Van muchas familias a visitar el altar. Tenemos un puesto muy particular que es el del diseño de playeras. Ustedes pueden llegar y en el momento este personaje que los atiende les va a hacer su playera. Pueden ir incluso en grupo y solicitar diseños grupales especiales como los de estos chicos. Y esta es una de las manifestaciones rituales más importantes. Mucha gente, después de que cruza el eje 1 Oriente, empieza a avanzar de rodillas. Esto obviamente es una cuestión ritual del catolicismo mexicano, ¿no? Típica, el avanzar de rodillas hacia el santuario, ya sea la basílica o al del Señor de Chalma. Es una práctica muy común, avanzar al menos un trecho de rodillas y como les digo, son familias, ¿no? Aquí esta es una mamá que viene avanzando incluso con sus niños y los mismos devotos, aunque haya muchísima gente, normalmente para las 5 de la tarde ya está llenísimo, aunque haya mucha gente, los devotos siempre le van haciendo espacio a estas personas que van avanzando de rodillas. Y avanzan, así se hace una fila en la que los devotos se forman para pasar brevemente hasta el altar. Entonces estas personas avanzan de rodillas. Eh, lo que vemos aquí, bueno, vemos parte de la fila, del enrejado que se hace en torno a la fila. La gente llega ante el altar, toca la vitrina, se persina, prende alguna veladora. Algunos fuman cigarro, otros marihuana, otros puro, y le ofrecen eh, el humo, algunos más llevan flores. Lo que tenemos aquí son estas personas que están sentadas, son lo que yo llamo como los lugares privilegiados, porque son una serie de, a veces, donadores que han llevado algo especial para la Santa Muerte. Entonces, esos lugares se les conceden para que vivan el rosario o la misa pues de manera más cómoda. Ahí tenemos otro acercamiento. La imagen, al igual que como sucede en otras imágenes de santos católicos, la imagen se le cambia cada mes su vestuario. E incluso Doña Queta le ha cambiado también las imágenes que acompañan el fondo. En esta pueden ver atrás hay puras santas muertes blancas. En otras más, por ejemplo, bueno, a ver, me regreso a una que les había puesto, a ver si se ve. No, no se ve. Bueno, en esta pueden verla que está vestida de reina, con su capa, con su corona. En fin, tiene en septiembre, por ejemplo, lo típico es que se le vista como china poblana e incluso con sus trenzas. Este rojo no recuerdo si fue en alguna fecha cercana al 14 de febrero. En fin, va cambiando su vestuario y este vestuario lo donan los fieles. Incluso hay listas de espera de fieles que le quieren donar su ropa. Y aquí tenemos, esto es, digamos, afuerita del altar para que ustedes vean cómo a las 5 de la tarde ya está completamente lleno. Hay gente que ya desde un poco antes ya llega y se queda parada justamente reservando su lugar, ¿no? Acá está otra imagen. Porque además hay algo muy particular en Tepito y es el hecho de que no solo tenemos los puestos, sino que también, sobre todo ya en esta calle donde está el altar, tenemos otra serie de lo que yo llamo altares ambulantes. Es decir, personas que llegan a la calle, ponen una manta o una tela en el piso y ponen su propia imagen. Entonces, para las 5 de la tarde, cuando es el rosario, ya está todo lleno entre los altares ambulantes, los puestos, los vendedores ambulantes y la gente que sigue avanzando, porque la fila también sigue avanzando para ver a la santa. Esta es otra toma ya desde más o menos arriba del altar para que vean cómo a las 5 ya no se puede avanzar, o sea que hay quienes escuchan el rosario pues desde una calle porque ya no pueden avanzar más, pero por supuesto hay un sistema de sonido bastante eficiente para que todo el mundo alcance a escuchar el rezo. Aquí, por ejemplo, la tenemos vestida
de novia para un aniversario del altar, que como les digo, el aniversario es el 31 de octubre, entonces se junta con la fiesta del 2 de noviembre, así que normalmente es 31, bueno, desde el 30 en la madrugada, el 31, el primero y el 2 de noviembre son días, es como la gran fiesta de la Santa Muerte, aunque todos los días primero, les digo, es el ritual general. Aquí está este acercamiento a la Santa vestida de reina. Los devotos pues le hablan de manera muy cariñosa, algunos le dicen la Santa, otros le dicen la Niña Blanca también, y pueden ver ustedes que aquí en esta ocasión tiene doña Queta el altar lo puso acompañado de diversas imágenes y cuadros de la Santa Muerte. Este es otro acercamiento, acá la tenemos de blanco, pero la tenemos como de tipo Catrina. Es muy común también que las quinceañeras o las novias le ofrezcan sus ramos. Y pueden ver ahí algunas fotografías que se han tomado con distintos trajes. El de Catrina es clásico. Este es un acercamiento, digamos, tenemos, para hablar del nivel ritual, tenemos este ritual general, ¿no? Que es la misa o el rosario. En un principio se hacían misas que eran misas ilegales en el sentido de que obviamente no las celebraba ningún sacerdote católico porque no aceptaban ir, la celebraba un personaje que veremos ahorita, David Romo, que era cristiano pero de otra denominación. Él celebraba las misas, hubo un problema con este sacerdote y entonces se optó por el rezo del rosario nada más. Entonces es como el ritual central, aunque a veces se consigue, por supuesto, a alguien, algún sacerdote no católico que vaya a celebrar alguna misa. Entonces, es el ritual central de cada primero de mes y como les digo, mientras tanto pasan otra serie de rituales menores, como es avanzar de rodillas, llegar ante la imagen, hacer alguna petición, una oración. Y mientras tanto tenemos estos otros altares ambulantes que tienen por un lado, bueno, la intención personal del dueño de sacar a su santa, de llevarla para que sea receptora de las ofrendas de los otros devotos. Si ustedes se fijan en esta imagen, empezando por el lado izquierdo, tenemos aquí, no sé si se alcanza a ver el cursor, estoy moviendo, tenemos una botella como de estas forradas con mecate, un poco más adelante en el altar de al lado tenemos otra y en el altar de hasta adelante tenemos otra. ¿Qué significa eso? Significa que ese día algún devoto prometió a la santa llevarle botellas de licor, puede ser tequila, lo que sea. Prometió llevarle botellas. Entonces, es muy probable que haya llegado con su caja de botellas y que haya pasado por cada uno de estos altares y le haya dejado una botella. Obviamente hay quienes dejan otras cosas más pequeñas, hay quienes dejan rosas, hay quienes dejan manzanas. Estos son otros altares un poco más sencillos, pero todos tienen ese objetivo. La gente, los devotos que hayan prometido algo, llegan y se lo dan a la santa. Y estos mismos devotos que traen sus altares, ellos también a veces traen, ustedes pueden ver aquí, el dueño de este altar tiene aquí atrás una bolsa de bombones, entonces también de pronto en su camino va repartiendo bombones a otros dueños de santas. Entonces es un acercamiento para que vean la variedad de símbolos. Lo curioso, o digamos, en lo particular, la característica central de la Santa Muerte a nivel simbólico, pues es que al ser un esqueleto, tiene, digamos, es muy adaptable, como les decía, se puede adaptar a lo que sea, a cualquier religión, porque es una característica humana, entonces en cualquier, si ya dijimos que la muerte es algo propio de todas las religiones, pues entonces también tenemos aquí, podemos tener la adaptación de la muerte en cualquier religión y a nivel simbólico también. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un pequeño cuadro de la Santa Muerte rodeada de santas de colores que hace alusión, y también la otra Santa Muerte que está del lado derecho con colores, hacen alusión a elementos de este catolicismo mágico en donde tenemos a las llamadas 7 potencias que representan
que son representadas por distintos colores y que tienen una serie de potenciales mágicos. Pero tenemos otras, por ejemplo, estas que están muy al estilo de las Catrinas, ¿no? Es decir, siguiendo el imaginario cultural mexicano. Este era el puesto del dueño de del hijo de la señora Queta. Él en un sueño, la Santa Muerte se le apareció y le dijo que quería que le diseñara un vestido. Entonces él contaba que vio así tal cual las medidas y todo el diseño y se despertó y se puso a hacer el traje. Y después de que se lo hizo, mucha gente empezó a acudir a él para que le diseñara estos trajes. Entonces, que es algo también muy típico del catolicismo mexicano, aunque sobre todo de los niños Dios, ¿no? Para que vean cómo de alguna manera sintetiza toda la ritualidad católica. Aquí, por ejemplo, la vemos ya como ángel. Pueden ver ustedes sus alas en referencia, por supuesto, a esta mitología de que la Santa Muerte es el ángel enviado por Dios. Este altar es muy particular, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho porque vemos la integración de distintos sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte se consolida como el símbolo dominante en torno al cual pueden aparecer un montón de símbolos menores, pero que se encajan perfectamente en este sistema religioso. Ustedes seguramente, bueno, identificarán por aquí a Malverde, que es otro de los santos ilegales del catolicismo, pero tenemos también, si alcanzan a ver ya más hacia la parte de abajo sobre el mantelito rosa, tenemos un Buda, o sea, tenemos otro elemento de otro sistema ritual. Y tenemos otras manifestaciones, ¿no? Es decir, aquí tenemos un elemento de la santería o tal vez del palo mayombe, no estoy muy segura, pero es un elemento simbólico, una figura de la santería. Y tenemos a la Santa Muerte ataviada, digamos, según la nueva mexicanidad, ¿no? O el neopaganismo, es decir, haciendo referencia a este otro mito que les comentaba, ¿no? De que a final de cuentas la muerte ha sido muy mexicana. Este otro, tenemos, si recuerdan esa imagen que les puse de la Santa Muerte, esa imagen medieval de la Santa Muerte a caballo representando a un jinete del Apocalipsis, pues aquí tenemos este símbolo. Y esta otra que está del lado derecho es ya como una de las manifestaciones más recientes, en donde se le ha pintado ya como mujer y solamente la mitad de su cara es lo que nos está señalando que la Santa Muerte es, ¿qué es la Santa Muerte? ¿No? Es decir, un símbolo que enfatiza mucho más lo femenino. Este es bien interesante. Esta imagen, al igual que esta otra que les mencionaba, en los 2 o 3 espacios de calles que quedan, eh, llegan algunos autos y sobre de esos autos hay quien instala su altar ambulante. Este que les digo es bien interesante porque más o menos alrededor del año 2010, que fue cuando yo inicié mi investigación aquí, nada más, el dueño del altar nada más llevaba la imagen del lado derecho, ¿no? Que uno la ve y dice es más masculina. Era lo único que llevaba, ¿no? Entonces ese era su altar. Pero recientemente agregó la otra imagen, es decir, tenemos ya aquí el mismo devoto, tuvo un cambio a nivel de creencia, a nivel de simbólico, que se manifiesta así, es decir, en tener en una imagen mucho más, podríamos decir, femenina y una imagen más masculina. Es decir, aquí sí ya se está haciendo referencia a dos entidades de la muerte, que pueden ser los herederos de Mictlantecutli y de Mictecacihuatl, que eran las deidades de la muerte en el mundo prehispánico. Entonces, para que ustedes vean la plasticidad y la variedad de símbolos por parte de los mismos creyentes y todos son válidos. Esta otra, por supuesto, esta es
bien interesante porque es una Santa Muerte súper sensual. No solamente su cara es lo que nos indica que es una Santa Muerte, pero vean, está acompañada de un Cristo, y de un Cristo negro que es el Señor del Veneno, está sobre un lobo, ¿no? Y tiene algunas cabezas ahí, tiene un Buda también, y de este otro lado, del lado derecho, tiene una especie de fauno. Entonces son cada creyente, dado que no hay todavía una institucionalización del culto, cada creyente es total y absolutamente libre de manifestar su creencia, su relación cultural como lo disponga. Y esta es otra de las prácticas rituales que se dan. Tenemos gente que viene con ya sea canastitas, la mochila o una caja en donde traen sus estampas, perdón, sus imágenes de la Santa Muerte y van avanzando y en su camino se van encontrando con otros devotos y van haciendo también un intercambio ritual. Por ejemplo, aquí esta persona traía una cajetilla de cigarros y mientras avanzaba, si se encontraba con otro devoto, le daba un cigarro y a lo mejor a su vez recibía alguna estampa, alguna oración, algo. ¿No? Aquí tenemos esta otra mujer venía con una mochila y ahí traía su Santa Muerte. Esto es bien interesante porque creo que sucede en otras partes de la República, no estoy muy segura, pero al menos en el centro en Tepito, el 25 de diciembre en Navidad es muy común que la gente saque a sus niños Dios igual en una canastita o en una mascada o en algo y que los llene de dulces. Entonces los devotos pasan, le dan un beso al niño Jesús y agarran un dulce. Es una práctica que a mí particularmente me parece muy similar, ¿no? Es eh, un intercambio de ofrendas entre los devotos. Aquí esta pareja, por ejemplo, vemos otra vez la dualidad, ¿no? El traer la versión masculina y femenina de la Santa Muerte. Ellos era un 2 de noviembre, entonces traían, además de que traían a sus muertes, traían ellos dulces que iban repartiendo también entre los distintos devotos. Esta es otra práctica. Hay quienes, aunque no traigan una santa como tal, le prometen llevarle licor o llevarle puros o llevarle cigarros, pero no en cantidad así enorme de botellas, sino que simplemente llevan una y a las personas que ven pasando con sus santas, pues les rocian un poco. Acá está otro personaje, fumándole un cigarro de marihuana, puede ser, les digo, puro, tabaco. Pueden ustedes imaginarse el olor que hay, y esto es bien interesante, hay una parte de la antropología que se llama antropología de los sentidos, y uno puede ver, justo analizar todas estas manifestaciones teniendo en cuenta los aromas, los sonidos que hay y que generan un ambiente muy particular, y al que se le suma, por supuesto, el aroma de tiner y de las monas de los chicos que se están drogando ahí sobre las paredes, pero cabe decir que es un día, o al menos hasta hace unos años, era un día como de tregua en Tepito. O sea, ustedes podían ir perfectamente a visitar el altar porque les digo, era un momento en el que los tepiteños se sentían como los anfitriones de este culto y era un día en el que no había peligro, no al menos para entrar a esta zona. Por lo mismo también tenemos ya un montón de puestos que tratan de satisfacer las necesidades de estos creyentes que compran sus bolsas de paletas, de dulces, su tonayan para rociarle a las imágenes que van pasando. Y la variedad de devotos también es inmensa. Tenemos desde devotos en el ámbito de las subculturas juveniles como el punk o el gótico, que traen sus imágenes. Y como les decía, cualquier esqueleto prácticamente es susceptible de ser interpretado por la Santa Muerte. Ustedes, bueno, a lo mejor reconocerán este cráneo como el cráneo del depredador, ¿no? De una película famosa, pero cuando yo le preguntaba al devoto quién era, me decía, pues es la Santa Muerte, ¿no? Porque eso es, cualquier cráneo, cualquier esqueleto es susceptible de ser la Santa Muerte. Otra ofrenda clásica para la Santa Muerte es la ofrenda de piel, ¿no? Ya sea como promesa o para pedirle, para agradecerle, siempre también es clásico
darle un pedazo de piel y tatuarse a la Santa Muerte, también como protección. Y las manifestaciones del catolicismo, les digo que están bien presentes. Hay una cosa que se llama pareidolia, que significa o que implica ver algo o ver una forma en donde no la puede haber. Es como cuando vemos borreguitos en las nubes o le buscamos formas a las nubes. Eso se da en el ámbito religioso, particularmente en el catolicismo, en donde de pronto vemos un árbol así con cierta forma y decimos, ah, es Jesús, no es Jesús crucificado. Y para el caso mexicano es típico con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ver esta imagen así como esta silueta redondeada, ovalada, mejor dicho, y que la gente dice, ay, es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que se aparece en el metro, en el pan tostado, ¿no? En los lugares más increíbles, pero que para la gente es una manifestación. Pues justo aquí lo que vemos es este devoto cuenta que él tenía una veladora, la veladora se rompe y entonces la cera forma esta imagen que para alguien a lo mejor podría decir, ah, es la Virgen de Guadalupe, pero no, para este devoto es la Santa Muerte, lo cual pues, para él se vuelve una manifestación de lo sagrado. ¿Se acuerdan que lo veíamos al principio también del semestre? Es una manifestación directa de lo sagrado y podemos mencionar eso también, estos devotos encuentran en este culto la posibilidad de experimentar lo sagrado de manera directa, sin la intervención de estos especialistas religiosos que sí se reconocen, pero que a final de cuentas no tienen un papel importante dentro de la vivencia o de la ritualidad de cada uno de los creyentes. Y esta es una de las manifestaciones simbólicas más nuevas. No sé si alcanzan a ver, es una imagen, es una mujer, está de blanco, que está embarazada. Esto es la respuesta de los devotos a una crítica que se les hizo justo en relación a que, bueno, al venerar a la muerte, negaban la vida. Y en esta reflexión que les decía que por supuesto que realizan los devotos, ellos dicen, no, o sea, la muerte y la vida son procesos vinculados, ¿no? Si no hay muerte, no hay vida. Y si hay vida, necesariamente hay muerte. Entonces, la manifestación particular es esta Santa Muerte embarazada, que ahora ya se ha vuelto como la patrona de las mujeres embarazadas, ¿no? O a quien las mujeres embarazadas devotas de la Santa Muerte recurren para pedirle por un embarazo saludable y un buen parto. Estas son imágenes de algo que pasó, no les puse el video porque bueno, no tenemos tiempo, pero hace como 3 o 4 años, en un aniversario, no recuerdo si 1 o 2 de noviembre, estaba yo ahí en el ritual y de pronto estaba así llenísimo porque era la hora del rosario y de pronto se escucharon así una ráfaga de balazos. Imagínense con todo lleno, la gente corrió por encima de los altares se rompieron, la gente terminó así. Estos de hecho son videos, pero bueno, no se los quiero, no sé si jalen. No. Bueno, se rompieron, en fin, la gente salió llorando, como era aniversario, muchos niños todavía estaban disfrazados y muchos niños se perdieron, en fin, pero también hubo quienes aprovecharon para robarse cosas de los altares y luego ya se las querían vender a los de los puestos, en fin, fue como una manifestación del aumento de la violencia en el barrio. ¿Y esto por qué es importante para el caso de Tepito? Porque desde entonces empezó a bajar el nivel de asistencia al altar de la Santa Muerte en Tepito. Además de que, bueno, ya de por sí, en el momento en que el culto se empezó a hacer muy famoso, en otras zonas de la ciudad y del país empezaron a surgir altares muy fuertes, pero la violencia de Tepito ha llevado a que este culto sea cada vez menos en el barrio. Por supuesto, los devotos en general reconocen que el altar de Tepito es el primero, fue el primero y que de ahí su importancia, pero han surgido otros. Ay, sobre todo porque el año pasado, si no me equivoco, estando arreglando el altar de la Santa Muerte, el esposo de Doña Queta y su hijo fueron asesinados. Ahí pasaron balaceando y fueron asesinados ahí en el lugar. Desde entonces Doña Queta había
había dejado como de hacer rituales. Yo después de esto que me tocó, yo ya dejé como de ir a hacer investigación, así que debo decir que ahorita no sé si ya se hayan reanudado las actividades, no sé, estoy pensando si voy este 31 para ver qué tal está el movimiento, pero bueno, en general tenemos ya esto para ir cerrando, tenemos otros lugares de culto que han ido creciendo. Tenemos el Santuario Nacional del Ángel de la Muerte, el Templo de la Santa Muerte Internacional en Tultitlán, el de Tepatepec en Hidalgo, tenemos un culto también en Sombrerete, Zacatecas, así como cultos en otras zonas, en las cárceles, entre los migrantes, la Congregación Nacional de la Santa Muerte, que es como la más fuerte ahorita, y por supuesto un montón de altares digamos, domésticos en distintas calles, hay en Indios Verdes, hay en, creo que en la Narvarte, en fin, porque la gente también empezó a prometer eso, ¿no? Empezó a prometer que si la Santa Muerte les hacía algún milagro, pues ellos le iban a poner un pequeño santuario en su casa y en esas casas se ha empezado a hacer otro culto. Al principio, estos santuarios estaban vinculados con Tepito porque, y de hecho por eso sus rosarios los hacían en un día distinto al del día primero para poder ir a Tepito y que después en otro día del mes se hiciera bueno, se hicieran en sus respectivas casas los rosarios en sus altares domésticos, pero actualmente pues ya no. Él es David Romo, él es quien les decía que al principio celebraba las misas en el santuario de Tepito, pero hubo ahí un choque entre él y Doña Queta, se dice que fue un choque de dinero, porque obviamente también hay ofrendas económicas grandes, entonces él decidió fundar su propio templo. Él es miembro de la comunidad de la Iglesia Católica Tradicionalista México, Estados Unidos, que es una iglesia que estaba reconocida como asociación religiosa, pero solo para dar culto tridentino, es decir, era una iglesia que no aceptaba las reformas del Vaticano II. Así estaban registradas legalmente. Sin embargo, este personaje decide que su santuario se llame ahora Santuario Nacional. Primero era Santuario Nacional de la Santa Muerte y como pueden ustedes ver, tiene aquí elementos también que buscan atraer a la comunidad. Este altar está, bueno, esta capilla o santuario está más o menos como a media hora del de Tepito caminando. Está muy cerca, está muy cerca del mercado de Mixcalco, de la Merced para quienes ubiquen la zona. Y tenemos aquí otro elemento también clásico del barrio de Tepito, que es una cruz en donde se van grabando nombres de los chicos que van muriendo. En el barrio de Tepito se empezó esa tradición, en la calle de Mineros, una cruz enorme en donde, bueno, pues la idea era como inmortalizar a estos jóvenes que morían en condiciones violentas sobre todo. Entonces este Romo rompe con la señora Queta y decide poner su propio altar, ¿no? Su propio santuario que es por dentro. Sin embargo, tuvo muchos problemas con gobernación porque no había registrado que el objetivo principal de su culto era el de la Santa Muerte. Se dice ahí que Norberto Rivera intercedió o solicitó la intervención de gobernación para que les quitaran el registro. Romo incluso estuvo en la cárcel. Después tuvo una pelea con el grupo de misioneros que residía ahí. Anteriormente, cuando uno pasaba por afuera, lo que veía pues era esto cerrado y nada más aquí una plaquita que decía algo así como misioneros de San Felipe de Jesús y del Sagrado Corazón. Pero era una comunidad anti-Vaticano II. Entonces, bueno, Romo decide que para no tener problemas, pues le cambia al altar y le pone Ángel de la Santa Muerte y hace esta representación, es decir, deja de tener una representación descarnada por la de un ángel, lo cual molesta mucho a sus devotos porque dicen que decían, ay, es que es un maniquí que además se parece a la esposa de Romo, entonces, bueno, lo empiezan a criticar muchísimo. Él es famoso porque él casó a Niurka con Bobby Larios, ¿no? Hace algunos años. Entonces empieza a ser muy famoso, pero paulatinamente este cambio al ángel de la muerte hace que el pequeño templo vaya perdiendo
devotos, aunque por supuesto tiene todavía ahí cierta importancia. Este otro, él es Pantera, Pantera Endoki. Él en Tultitlán decide construir esta imagen enorme de la Santa Muerte y fundar el Templo de la Santa Muerte Internacional, que también causó mucho furor porque es esta imagen enorme que cuando se construyó hubo muchas quejas porque decían que estaba, bueno, estaba muy cerca a un kinder y desde el kinder los niños la podían ver, entonces, bueno, hubo muchas quejas. Y les pongo esta comparación para que vean el tamaño de esta estatua. ¿No? Tenemos al Cristo Redentor de Brasil, el Cristo Rey del Cubilete, es una imagen enorme, ¿no? De 22 metros, y que se empezó a constituir como un culto fuerte, sobre todo después de la muerte de Pantera Endoki. Él muere asesinado, muere balaceado. Su mamá, que también se llamaba Queta, digamos, empieza a administrar el santuario. De hecho, ella empieza como con esta idea de internacional, empieza a buscar la institucionalización del culto, es decir, que todos los altares, todos los santuarios como que se vincularan en una misma organización de la que ella obviamente sería líder, y de hecho diviniza a su hijo que ya se vende aquí como santo. Sin embargo, ella muere también hace 2, 3 años, muere me parece que de cáncer, y entonces el templo también como que se empieza a ir un poco a la deriva. Y esta es una de las imágenes también más antiguas, muy vinculadas a estos cultos que les contaba de San Pascualito Rey. Él es San Bernardo en Tepatepec, y al menos para la familia era así, se le conocía como San Bernardo, pero su imagen esquelética poco a poco llevó a que los devotos lo empezaran a ver como la Santa Muerte. Y se hacen peregrinaciones enormes desde la Ciudad de México y de otras zonas para ir al santuario, aunque tengo entendido que creo que desde el año pasado ya también como que la familia decidió cerrar porque, bueno, pues por los excesos de violencia, de drogadicción. Ellos pedían que la gente que entrara no se drogara y bueno, esto no se cumplió y entonces ya hay toda una historia de lucha con la iglesia que en algún momento recogió la imagen y la llevó a la parroquia, luego se le regresó a la familia. En fin, tuvo un tiempo como de auge este altar. Aquí están unas fotos del día de la fiesta, de la verbena que se empezaba a hacer ya en torno al santuario. Y ya para cerrar, tenemos aquí al hermano Parca, que es el que dio inicio a una nueva forma de culto a la Santa Muerte, ya no tan católico, sino más, como ellos dicen, más esotérico, porque este señor y su familia pues tenían como tenían un local de artículos esotéricos y él poco a poco fue tratando como de generar un nuevo culto. Ellos tienen su pequeño santuario afuera del metro Ecatepec. Y ellos sí rompen con la Iglesia Católica y ellos sí dicen, no, nosotros somos un culto a la Santa Muerte como tal. Y algo bien interesante es su manejo de los medios de comunicación. 2 miembros de la familia tienen una formación académica, la hija estudió comunicaciones y el hijo estudió historia, ¿no? Entonces es especialista en historia de las religiones y esto se manifiesta en toda la creación ritual. Tienen, por ejemplo, una oración en la que van pidiendo la intervención de todas las entidades de la muerte de todas las religiones. Es decir, aquí sí hay como un intento de sistematización teológica, ritual, simbólica, que no se aleja por completo del catolicismo, pero que sí busca romper al menos a nivel institucional, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen ya el niño muerte, que pues es como un niño Dios, pero con su carita calavérica. Y este es el lugar del altar y es el culto, aquí tenemos, como ven, igual las Virgen de Guadalupe, pero en versión calavera. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es un culto que ha pasado por eh, muchísimos cambios y que no sabemos realmente qué tanto vaya
pues a transformarse también. No sabemos si en un futuro se vaya a institucionalizar. Lo cierto es que así empiezan la mayoría de las religiones. Si pensamos en el cristianismo, pues el cristianismo tuvo su proceso en el que fue visto como una escisión del judaísmo, como una herejía, como una superstitio, habrán visto con la doctora Pañota, una superstitio, una religión no reconocida por el Imperio Romano, que con el paso de los años se institucionalizó. No sabemos qué va a pasar con el culto a la Santa Muerte. Lo que sí es cierto es que es muy difícil, es prácticamente imposible que la Iglesia Católica lo reconozca o se lo pueda apropiar como lo hace con el culto a San Judas Tadeo en San Hipólito, porque no es una figura humana, ¿no? Es la, como veíamos, es la muerte como tal, y para el catolicismo la muerte es el castigo por el pecado. Entonces, de ahí esta vinculación con el satanismo. Entonces, es prácticamente imposible que en un futuro la iglesia pudiera adaptar o adoptar este culto. Así que mientras tanto, pues los devotos, como veíamos, como les mencionaba yo, desde esta perspectiva más ferriana, retoman dentro de su cosmovisión, dentro de su gramática de símbolos, todo aquello que les va resolviendo alguna necesidad concreta que la iglesia o que los sistemas religiosos tradicionales no pueden resolver. Y es un culto muy plástico, que al no tener especialistas religiosos todavía, que al no estar institucionalizado, al no tener normas de carácter moral, pues da cabida a todos, ¿no? A todas las necesidades. Hay quien llega a pedir por amor, por problemas amorosos, hay quien llega, mujeres que llegan a pedir la sanación de cáncer, por ejemplo, personas que llegan a pedir por familiares que están en la cárcel, en fin, las peticiones son de todo tipo y como les decía, no podemos saber en este momento si dentro de algunos años el culto se vaya a institucionalizar y vaya a ser reconocido. Ya hace unos años se ha empezado a hablar a usar el término de santamuerteros, es decir, los devotos ya algunos empiezan a romper, sí, ya con el catolicismo y se empiezan a llamar a sí mismos santamuerteros, pero todavía no la mayoría, ¿no? O sea, una buena parte se siguen viendo como católicos y como veíamos, siguen considerando que la Santa Muerte es, a final de cuentas, un ángel o una entidad enviada por Dios. Entonces, bueno, pues eso es todo. Si tienen alguna duda, comentario, pues ya me los estará haciendo llegar Jesús o ya los veré yo y ya platicaremos. Entonces, bueno, pues ya estamos, como les decía, a finales del diplomado y felicidades a los que ya llegaron hasta aquí y les falta el último jalón.